Bienvenidos de nuevo a El Umbral de Relatos. Las carreteras, el metro y el mar abierto son lugares que tienen algo en común. Uno sabe que son espacios de paso, y de alguna forma eso hace que lo inexplicable que allí ocurre se sienta más tolerable. Pero hoy las historias son distintas. Hoy todo ocurre en el lugar donde uno debería sentirse más seguro. Así que ponte cómodo y apaga las luces, que empezamos. Historia 1. Los huesos de las escaleras. La casa donde vive quien cuenta esta historia tiene una carga que no está en el plano de construcción. En la zona donde se ubica, durante la Guerra Cristera, las casas se usaban para esconder a los heridos y enfermos que no podían ser atendidos en ningún lugar público. Gente que llegaba de noche y que a veces no salía, que dejaba en esas paredes algo que con el tiempo no desapareció del todo. El suegro de quien narra lo sabe de primera mano. En las escaleras de esa casa, años atrás, encontraron huesos. Los primeros indicios de que algo habitaba allí llegaron de forma gradual. El sonido de pasos en las escaleras, pesados, cuando no había nadie más en la planta baja. La sensación de que, después de las 11 de la noche, ese primer piso cambiaba de naturaleza. Nada que pudiera filmarse, nada que pudiera mostrarse. Solo esa certeza física de que el espacio ya no era del todo de uno. Una mañana su esposa salió a misa temprano. Él se quedó durmiendo. 15 minutos después, escuchó que su esposa lo llamaba desde abajo. No una vez, sino 3 veces. Se acercó a las escaleras y preguntó qué necesitaba, seguido de un silencio frío. Recordó entonces que su esposa estaba en misa. No había nadie más en la casa. Durante una noche en que él y su esposa habían tenido una discusión, ella subió a su cuarto. Él se quedó en la sala, jugando en su consola para distraerse, en la planta baja pasada la medianoche. Cerca de las 2 o 3 de la mañana sintió que alguien se paraba detrás de él. No escuchó pasos, no hubo movimiento previo, solo la certeza inmediata y física de una presencia a su espalda. Y entonces llegó el olor, denso y dulce, el tipo de olor que uno asocia con algo que lleva tiempo sin estar vivo. Dice que incluso sintió ese sabor en la boca. Subió al cuarto sin mirar atrás. Esa noche, y en otras ocasiones similares, los vecinos han salido a la calle por llanto, de niños y de mujeres. La última vez salieron 4 vecinos juntos a buscar a alguien que necesitaba ayuda. Revisaron el callejón, miraron debajo de los coches, recorrieron la calle, y el llanto se detuvo de golpe. Historia 2. La voz que sabía lo que había en la olla. Esta historia es breve. Quien la vivió llegó de la secundaria una tarde y fue directo a su cuarto. Al entrar, escuchó claramente la voz de su mamá desde otra parte de la casa, preguntándole si quería que le sirviera de comer. Le dijo que había hecho calabacita con puerco. Él respondió que sí. Se tiró en la cama a ver la televisión mientras esperaba que lo llamaran a la mesa. 10 minutos después, algo pasó por el umbral de su cuarto. Lo vio de reojo y asumió que era su mamá moviéndose por la casa. 5 minutos más tarde escuchó que abrían la puerta principal. Se levantó extrañado de que todavía no lo hubieran llamado a comer y vio a su mamá entrar con bolsas del mandado. Le preguntó si ya había ido al mandado, que él estaba esperando la calabacita. Ella lo miró sin entender. Le dijo que llevaba 1 hora fuera, que no había cocinado nada y que por eso había traído pizza. Esta persona nunca encontró explicación para la voz que sabía el nombre del guiso, ni para la figura que pasó por su cuarto. Y dice que después de eso en esa casa no volvió a pasar nada más, como si lo que estuviera allí hubiera decidido mostrarse una sola vez, y que con eso fuera suficiente. Historia 3. Los niños del cementerio. Esta historia viene de alguien que creció en Estados Unidos con raíces mexicanas, y que a los 28 años decidió vivir 1 año en Zacatecas. Rentó un cuarto en una casa compartida con otros inquilinos. Lo que no supo al momento de firmar el contrato era que el cementerio municipal quedaba exactamente al lado de la casa. Una noche llegó a casa pasada las 3 de la mañana. Había salido, venía en ese estado en que los sonidos se perciben de forma diferente, más nítidos en algunos sentidos y más confusos en otros. Mientras abría la puerta escuchó niños jugando, risas, voces, el ruido inconfundible de varios niños juntos en la oscuridad de la madrugada. Pensó que en México las familias a veces tienen horarios distintos, que quizás era algo cultural que no terminaba de entender. Ahora dio más vueltas y se fue a dormir. Semanas después, una de sus compañeras de casa le preguntó si alguna vez había escuchado algo raro. Él contó lo de esa noche. Ella no se sorprendió. Le explicó que la sección del cementerio, que colindaba directamente con su casa, era la que estaba destinada a los niños, los que habían partido siendo muy pequeños, todos enterrados justo del otro lado de la pared. Al día siguiente salió a confirmarlo.
Caminó por el perímetro del cementerio y lo encontró, exactamente como ella lo había descrito. Toda esa ala, la que compartía pared con la casa donde vivían, estaba dedicada a los niños. 3 casas. 3 historias de personas que descubrieron que el lugar donde dormían guardaba algo que ningún anuncio de renta menciona. Lo que tienen en común estas historias es algo simple y perturbador. En los 3 casos, lo que habitaba allí no era agresivo, no atacaba, no amenazaba, solo se dejaba sentir, solo recordaba que estaba allí. Y de alguna forma, eso es más inquietante que cualquier otra cosa. Si tienes una historia de algo que hayas vivido dentro de tu propia casa, algo que no hayas podido explicar, escríbenos al correo en la descripción. Queremos escucharte. Nos vemos en el próximo Umbral.